¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Expedientes TVC. Y hoy aquí en el estudio tengo el gusto de recibir a Lilia Aguilar Gil. Ella es investigadora, es activista mexicana, chihuahuense además. Bienvenida, Chihuahuense. Lilia. Muchas gracias, Paco. Y mira, más que decir quién eres, platícanos quién es Lilia Aguilar Gil. Ay, eso sí está bastante difícil, pero te lo resumiría. Tienes un máster de entrada. Tengo 2 másteres. 2 másters, fíjate. Y un doctorado trunco. Así nada más. Ahí lo vamos a terminar. ¿De qué? En gestión pública, administración pública, y administración pública por la Universidad de Harvard, y aceptada para un doctorado en políticas públicas de pobreza por la Universidad de Oxford. Una mexicana, yo siempre que veo mexicanos o mexicanas así, con esas credenciales, digo, un mexicano exitoso y es plausible. Además, fuiste diputada local Y federal. Y federal. ¿Qué experiencia te dejó? Ya ahorita no lo eres. No, fui diputada federal en la primera parte de este sexenio y diputada local más jovencita, se vale decir así. Sí, claro. Del 2004 al 2007 en Chihuahua. Y la experiencia, pues, un poco algo que me apasiona mucho, que es hacer políticas públicas, programas de gobierno que estén apegados a la realidad, que no se hagan en un escritorio, sino con el conocimiento de la calle, de lo que quiere la gente, que es algo que creo que de lo que ha dolido la mayoría de los gobiernos mexicanos. Ahora que mencionabas, jovencita, dijiste, me hiciste recordar, y yo creo que es importante, nosotros vemos, ahí me tocó durante mi generación ver a los grandes dinosaurios en el Congreso, y veías que pasaban los años y los años se seguían los mismos y se iban a diputados y se iban a senadores y no cambiaba y la gente joven no llegaba. Y me hiciste recordar a Pedro Kumamoto, por ejemplo, de Jalisco. De Jalisco, sí. Que es uno de los más jóvenes, independiente, y que está moviendo las cosas. Se acaba de aprobar en Jalisco esta iniciativa de él, sin votos no hay dinero, que es maravilloso. Así es. Es maravilloso. Pero bueno, no venimos a hablar de él, pero me lo recordaste y era importante hacerlo porque ese tema de jovencita marca que eres apasionada y que traes muchas cosas, que quieres hacer muchas cosas. Entre ellas ya no ser diputado. Entre ellas ya no ser diputado, exactamente. Yo creo que mi vocación tiene que ver con dar un poco a la sociedad de la fortuna que tuve de poder haber accesado a tener una licenciatura, una maestría pues hasta, va a sonar muy cursi, ¿no? Pero de la forma de vida a la que tenemos acceso. Es decir, yo vengo de un origen humilde, mis padres me dieron la oportunidad de estudiar y me enseñaron esto, ¿no? Hay que dar de vuelta y eso es lo que yo creo vehementemente, que hay que darle de vuelta a la sociedad como un conjunto, yo soy parte de ese conjunto. Y me parece que el haber estado ya en las cámaras me enseñó que es poco la influencia que tienes estando en las cámaras para verdaderamente generar un cambio, es decir, un cambio en la acción, más allá del discurso, más allá del acceso, más allá de lo que viene apegado a una posición política. Es poco el cambio que puedes hacer y yo creo que mi convicción es no solamente generar cambio, sino generar cambio para bien y para la mayoría de la comunidad. Y estás hablando de un cambio en un momento en el que México vive, la sociedad mexicana, los mexicanos vivimos en crisis, con un tremendo hartazgo por la corrupción, por la impunidad, porque simple y sencillamente no nos ven y no vemos para dónde. Y de esto, te pregunto, ¿de esto surge Libre? Así es de esto y de algo que nosotros encontramos muy atractivo, que es una teoría de la Universidad de Harvard, de un profesor que fue mi mentor, que es una teoría de liderazgo que básicamente tiene que ver con la organización de ciudadanos como tú, como yo, como la gente que nos escucha, y que dice, no necesitamos líderes ni salvadores, es decir, la sociedad organizada puede generar el cambio que se necesita y
por esto que tú dices, porque no nos ven y no nos escuchan. La clase política ha generado una distancia, toda la clase política, o sea, no estoy hablando de ningún partido, toda la clase política ha generado un abismo entre la sociedad y ellos. Y su élite. Y viven una realidad que de verdad no tiene nada que ver con lo que, te digo, tú, yo, los universitarios, la gente que son vendedores ambulantes, es decir, hay una gran diversidad de mexicanos que tienen necesidades distintas y que el gobierno no está cumpliendo. ¿Por qué el nombre de Libre? Precisamente porque nosotros creemos que los ciudadanos deben ser ciudadanos libres, pensantes y activos. Y libre tiene que ver con eso, porque estamos arraigados muchas veces a las propias barreras y a los propios candados que nosotros nos ponemos. Es decir, yo no me puedo quejar sobre, ¿qué te gusta? La reforma energética, que fue, digamos, muy debatible. Muy debatida. Porque soy un solo ciudadano. Nosotros lo que decimos es, lo primero que hay que liberar son las barreras que tenemos en la cabeza, organizarnos y hacer lo que queramos hacer, como lo queramos hacer, y siempre encontraremos vínculos virtuosos para lograr objetivos comunes. ¿Cuál es el objetivo de Libre? Empoderar a la gente. Empoderar. Ese término lo hemos tenido como, valga, de moda en los últimos años. ¿Qué es empoderar? Empoderar a la gente primero es que se tenga conocimiento de sus derechos. Segundo, nosotros hacemos círculos virtuosos de gente que quiere hacer algo, con gente que puede ayudar a hacer algo, es decir, vincularte con un sentido de sociedad que está acabado, porque alguien que quiere hacer nosotros estamos trabajando con universitarios, un universitario que quiera proponer un cambio para alguna ley en el Distrito Federal, cree que es imposible. Y entonces nosotros lo que estamos proponiendo es, nada es imposible siempre y cuando encontremos la manera correcta de hacerlo. Eso es empoderar a la gente. Empoderar a la gente es decirle que no necesitamos a alguien que venga y nos resuelva, sino que nosotros podemos resolver solos. Sí puedes. Se puede, claro. Así es. Yo nací, crecí en una comunidad así y estoy convencida que se puede. A ver, platícame, has mencionado 2 veces tus orígenes y yo siento que te marcaron. Claro. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene que ver con la sensibilidad social, con una lucha que mis padres desde estudiantes creían que había que perseguir no la justicia social, sino la equidad social. ¿Qué hacían tus papás? Bueno, mi padre fue por mucho tiempo activista social, fue parte de movimientos organizados para cambiar el sistema, para proponer un sistema distinto en Chihuahua y en el país. Un hombre de izquierda reconocida, y mi mamá igualmente fue una activista muy, muy fuerte, dedicada a la educación. Ella acaba de fallecer hace 2 meses, pero hasta el último día de su vida trabajó en una escuela comunitaria, literalmente comunitaria, que bueno, pues le dio a Chihuahua 90,000 profesionistas, nada más. Nada más, 90,000. ¿Ella era directora? Ella era la directora y fundadora desde muy jovencita de esta iniciativa. Y al mismo tiempo, bueno, pues fundadores de muchas colonias populares para darle vivienda a la gente que no la tenía en Chihuahua, porque había una gran crisis inquilinaria en Chihuahua en aquellos tiempos. Y cuando te hablo de mis orígenes yo crecí en una colonia donde el trabajo era el trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario funcionaba donde todos nos ayudábamos a todos, en las capacidades en las que fuera. Si yo no sabía construir, pero a lo mejor podría a lo mejor cargar una carrucha de arena, bueno, pues esa era mi aportación a la comunidad, la vigilancia, la organización, ayudar a la gente mayor a poder alfabetizarse. Entonces estoy convencida que esto puede suceder porque lo viví, porque así crecí y estudié en escuelas por cooperación hasta la secundaria. ¿En qué momento surge la idea de crear Libre? Y ¿a partir de cuándo fue? Bueno, platicamos un poco fuera del aire, pero para contextualizar,
Yo estudio en la Universidad de Harvard del 2010 al 2012, perdón, y conozco un método de organización que ha sido, por decir algo, muy eficiente de liderazgo y organización, que se llama liderazgo adaptativo y organización, ¿cómo sería la traducción? Bueno, de base, que bueno, pues, ha ayudado a muchos movimientos sociales en los Estados Unidos y en el mundo a organizarse y a ser exitosos en iniciativas comunitarias. Entonces, estando en la Universidad de Harvard, lo vi funcionar, ayudé a mis maestros a llevar a cabo algunos proyectos, y esto, bueno, finalmente embona con esta necesidad que había de muchos de nosotros de llevar a cabo una actividad donde existiera más que una ONG o OSC, como se dicen hoy, un grupo de gestión que tuviera como objetivo empoderar a la gente, y surge precisamente de darnos cuenta el hartazgo y la falta de eficiencia de las instituciones, todas. No estamos hablando, no estamos hablando de partidos políticos, del gobierno, estamos hablando de las instituciones en general, de lo que el mexicano cree que le debe de responder y que no le ha respondido. Entonces, en esa creencia, a lo mejor, si quieres tú, muy utópica, nosotros creemos que siendo el pivote para que la gente se organice, no estando nosotros en el centro, sino nada más siendo este hub donde todo el mundo pueda llegar y organizarse, podemos generar un cambio bastante importante, más allá de prometerle a la gente que lo vamos a salvar o que le vamos a resolver todo. Que eso es muy común. Posible. Es muy común y es lo que hacen todos los políticos, ¿no? Decir, yo te voy a resolver el foco, cómo te voy a bajar el precio de la gasolina, cómo te voy a conseguir trabajo. Pero en la realidad tenemos que entender que existe un sistema que impide, que tiene muchas complicidades, y que solamente con el reempoderamiento de la gente, yo vuelvo a usar el término porque no debemos de olvidar que el gobierno es gobierno porque nosotros tenemos un contrato social, si hablamos del contractualismo, y les damos, los empoderamos, y entonces ellos son gobierno porque nosotros así lo hemos decidido. Pero si nosotros decidimos tomar de nuevo las riendas de nuestro futuro y de nuestro presente, entonces es posible. Perfecto, Lili. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar para hablar de resultados de Libre y de algunas otras cosas. ¿Te parece? Vale, claro. Regresamos, no le cambie, estamos en Expedientes TVC. Gracias por estar de nuevo y seguir con nosotros aquí en Expedientes TVC. Estamos platicando con Lili Aguilar, ella es la fundadora de Libre. Y estamos platicando un poco del objetivo, y yo te preguntaría, ¿hay resultados ya? Hay resultados que a nosotros nos tienen muy contentos, como grupos de estudiantes, específicamente de la UNAM, de Ciencias Políticas en la Ciudad de México, del TEC de Monterrey y de la Ibero, que están ya trabajando y haciendo iniciativas a través del contacto que hemos hecho nosotros con algunos expertos. Específicamente se presentaron iniciativas para la Constitución del Distrito Federal, que presentaron algunos jóvenes de la Ibero y de Ciencias Políticas, e iniciativas que se han presentado específicamente para el tratamiento de personas con cáncer en el Seguro Social, y la que ha sido más pública, que creo que tiene un objetivo más allá, digamos, de lo simpático que puede parecer, que es un torneo que hicimos de la corrupción, que se llama la Corrupt Champions. La Corrupt Champions. En un momento me vas a platicar, es un tema fundamental, pero antes de cambiar, a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento esos ciudadanos que se acercan a Libre dejan de ser simples ciudadanos y se convierten en agentes de cambio? Yo creo primero desde el momento en el que aceptan que pueden ser agentes de cambio, y que aceptan que hay una corresponsabilidad en la construcción de este país. Y los jóvenes, sobre todo en las universidades, están de verdad hambrientos de eso, porque no solamente están cansados de las instituciones, sino que además tienen la energía de hacerlo y tienen ideas muy claras de cómo debe cambiar este país. ¿Principalmente jóvenes? Ha surgido específicamente en jóvenes, pero el objetivo del Libre es poder llegar a personas de todas las edades que tengan una convicción o que tengan una tarea. Puede parecer muy chiquitita, ¿no? Como
poner el foco afuera de mi casa, en la colonia, o que haya más seguridad en mi cuadra, tal. Nosotros lo que hacemos tenemos el modelo del Libre nosotros no hacemos el trabajo de nadie ni le prometemos nada a nadie. Lo que nosotros somos es el vehículo, el pivote, el centro, donde se juntan los que tienen capacidades con los que tienen necesidades. Y los que tienen necesidades luego se vuelven los que tienen capacidades y vas generando círculos virtuosos. Entonces tenemos una red de expertos que donan su tiempo a Libre, pero en realidad donan su tiempo a la sociedad. ¿Expertos en? Lo que quieras. Hacer leyes, en gestionar, en medicina. Nosotros hemos buscado expertos que tengan esta voluntad de donarle su tiempo y su expertise, no a la asociación, sino a gente que está en necesidad de ese expertise. Por ejemplo, yo te decía, se presentó una iniciativa de cómo debería de atenderse para dar celeridad a las citas, no sé si te acuerdas que fue un tema muy importante, cómo darle celeridad a las citas de las personas que tienen cáncer u otras enfermedades terminales. Y por ahí nos ayudaron algunos médicos y algunos médicos administradores que donaron su tiempo a Libre y a una ONG que se dedica a esto. Rompiendo en algunos de los casos normas y leyes de instituciones. Así es, porque muchos de estos médicos, por cierto, trabajaban para esta institución a la que estaban proponiéndole un cambio, ¿no? Y entonces eso te demuestra que todo el mundo tiene algo que aportar, porque al final también estos médicos terminaron rompiendo el tabú de que no pueden hacer nada y se aliaron con una ONG que tenía la voluntad y la necesidad de hacer un planteamiento de cómo agilizar las citas en el Seguro Social. Dime una cosa, acercamientos con funcionarios públicos. Es la parte de la gestión, por eso yo te decía que Libre no solamente es una OSC, una organización civil o una ONG, sino que es un modelo que en México se conoce un poco, que se llama un grupo de gestión, y esto lo sabemos por experiencia. La sociedad muchas veces se organiza, genera políticas públicas, iniciativas, ideas, lo que quieras, y cuando llegan al escritorio de un funcionario público, lo único que sirven es para ponerlos en el cajón o tirarlos a la basura. Y en algo en lo que tenemos experiencia en Libre, precisamente por, digamos, nuestra experiencia anterior, es en cómo hacer que las cosas pasen. Y sabemos cómo presionar, dónde presionar, y cómo hacer las cosas realidad. Y eso, bueno, pues es creo que uno del valor agregado que podemos nosotros dar a la sociedad. Claro. A ver, platícame ahora sí de la Corrupt Champions. Fíjate, la Corrupt Champions fue una idea de unos alumnos de la UNAM que fue al principio, o sea, todo el mundo nos volteamos a ver si es en serio, que tuvo una lógica impecable. ¿Cuál es la gran pasión del mexicano? El fútbol. El fútbol. ¿Y cuál es el mayor problema que tiene el mexicano? La corrupción. No hay más. Entonces, juntaste el mayor problema con la mayor pasión y copiamos el modelo literalmente de la Champions League, es decir, desde eliminatorias, cuartos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Lo hicimos un poquito más corto porque tampoco nos daba el tiempo para tanto. Y finalmente la gente nominó, ni siquiera hicimos una propuesta de lista. Te explico muy rápido. Sí. En octubre abrimos una pregunta, primero de decir, y esto es muy importante, porque uno de los objetivos de la Corrupt Champions es visualizar la corrupción y que nosotros los ciudadanos también ejercemos corrupción. Claro. Entonces empezamos con un proyecto que se llamaba No me friegues, la mordida nos afecta a todos. Era un poco más llamativo el nombre, pero y la gente empezaba a compartir cómo ejercía la corrupción y cómo creía que eso afectaba en esencia al país. Y de ahí empezamos a sacar datos y a compartir. Por ejemplo, una mordida que das tú en la calle, no tú, sino decir que da cualquier persona en la calle, le cuesta 150 pesos a un hogar mexicano. ¿Por? Porque empieza a generar incentivos negativos en las instituciones y entonces tú tardas más para hacer un trámite y entonces eso te encarece servicios, gasolina, te encarece productos y entonces es un dominó de estos que le das así y empieza a caer. Entonces, una mordida tiene ese efecto final económico en un hogar mexicano.
cuando quieres salir muy rápido, a lo mejor del paso de darle a un policía para que te deje irte, ese es el efecto que está teniendo en tu familia. Entonces esa fue la primera parte, y que la gente empezara a entender que somos parte del problema. ¿Por qué? Porque nos quejamos de las Casas Blancas, de los Duartes, de los Borges. Lo que nosotros tratamos de visualizar es entender que los mexicanos somos parte del problema de la corrupción, y lo traemos, o sea, ¿quién no ha escuchado estas cosas de el que no tranza no avanza? Y bueno, 1000 cosas más, ¿no? Esa fue la primera parte. Y de ahí hicimos una pregunta abierta en redes sociales, que es la forma en la que hemos llegado y democratizado Libre, que es, ¿quién piensas tú que es el político más corrupto? Y la idea no era exponer a nadie, sino visualizar el problema y que la gente nos diera sus razones de por qué creía que era el político más corrupto. Nosotros no dimos nombres, no dimos guía, nos llegaron cerca de un poquito más de 1000 mensajes donde la gente decía, yo pienso que es Javidú porque 1, 2, 3, o yo pienso que es Borges porque 1, 2, 3, yo pienso que es el presidente porque 1, 2, 3, el Baester, bueno, teníamos una lista ahí de 18 personajes bastante corruptos. ¿Qué te podría decir yo? Icónicos de la corrupción. Y la gente los votó, y nos dimos a un trabajo casi artesanal que en redes sociales ya no existe, de leer, entender y entonces hacer la lista y sacar los porcentajes. Entonces teníamos desde miembros de los sindicatos, del sindicato petrolero, del sindicato, la maestra de maestros, políticos de todos los partidos, y cuando digo de todos los partidos, es de todos los partidos. Y de ahí abrimos una votación y pasamos de octavos a cuartos de final, íbamos eliminando y nos íbamos quedando con los más altos. Pero cada vez abríamos una votación nueva. Eso tenía una razón de ser. Queríamos que la gente revalorara su voto. Si el candidato que había perdido ya no estaba. Y entonces pues terminamos hace 3 semanas y evidentemente Javier Duarte es el ganador. Le dimos un antipremio, que es una libreta para que pueda escribir todos los días en la cárcel lo que se merece y lo que se robó. Y bueno, pues esta creemos que es una iniciativa muy importante porque visualiza la corrupción primero, y segundo, porque logramos algo, que la gente dejara de ser, como dicen, haters de Twitter o revolucionarios de Facebook y de dar clics y de hacer una catarsis nada más para atacar a las instituciones, sino que la direccionara y nos diera el razonamiento y se empezara a crear un poco de conciencia ciudadana sobre la corrupción. Y te iba yo a preguntar el objetivo y me lo acabas de decir, o sea, me robaste la palabra. Este tipo de actividades, de prácticas, de iniciativas, también permiten el desahogo de ese hartazgo contra la corrupción. Nosotros tenemos un dicho, los ciudadanos tenemos que pasar de la indignación a la acción. No vale indignarse nada más, hay que hacer algo al respecto. Y estamos tratando un poco de encontrar caminos de las ideas de los propios ciudadanos para hacerlo, ¿no? Y bueno, nuestro próximo proyecto tiene que ver con eso, con ese hartazgo y cómo lo pasamos a la acción, que es, muy rápido te lo cuento, es un proyecto que se llama Our Message to Trump, o nuestro mensaje a Trump, que es un poco, muestra la indignación que tiene el pueblo mexicano de lo que siente que es la inactividad del gobierno mexicano ante los ataques de Donald Trump, no solamente con el paradigma que se ha creado de los mexicanos, que somos ladrones, violadores, etcétera, que mandan lo peor a Estados Unidos, dijo Trump en aquella ocasión, sino darle un mensaje a los norteamericanos de decir, ustedes son una nación plural, hecha por inmigrantes, y los inmigrantes también son parte de Estados Unidos, no importa la nacionalidad a la que vayan. Y como tercer paso, tenemos el crear con expertos, específicamente de universidades y de ONGs, y ahora sí que quien tenga algo que aportar, hacer una política pública de migrantes en retorno y refugiados para México. Excelente iniciativa, Lili, y yo te agradezco que nos hayas venido a platicar de ella. Si alguien quiere acercarse a Libre, ¿cómo?
Las redes sociales de Libre, para que sepan qué es lo que estamos haciendo, que estamos haciendo muchas otras cosas, es www.libremx.com.mx. En Facebook es LibreMX y en Twitter es Libre-MX, L y M con mayúsculas. No tiene chiste. Libre. LibreMX. Perfecto. Te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco el espacio y bueno, la oportunidad de hablar un poco de por qué estamos haciendo esto. Así es. Muchísimas gracias. Lelia Aguilar Gil, fundadora de Libre. Gracias por su compañía aquí en Expedientes TVC. Hasta la próxima.